Compañeros, muy buenas tardes. Qué gusto nuevamente que nos acompañen el día de hoy. Estaremos hablando del tema de economía, tema fundamental cuando estamos hablando de administración pública, ya que todos nosotros tenemos la inquietud algún día de ocupar algún tipo de cargo en este concepto de la administración pública. Así que bienvenidos nuevamente y pues preparémonos para estudiar este tema tan interesante. Muy bien, compañeros, nuevamente bienvenidos. Cuando hablamos de economía, hablamos de algo fundamental en la administración pública. Es importante que tengamos una visión muy clara de qué es la economía. Pero a su vez tenemos que tener muy claro el nivel de involucramiento que el Estado debe de tener en la actividad económica. En el pasado se cayó en la tentación de que el Estado fuera un ente productor de bienes y servicios, cosa que a lo largo de la historia se ha comprobado como un error. Lo que es cierto y es válido, que el Estado viene a ser el regulador de la actividad económica. Su papel fundamental es de rectoría sobre estas actividades. Fundamental para darle cumplimiento a un precepto político ancestral. El Estado debe asegurarse que la igualdad de oportunidades sea para todos los ciudadanos. Por eso es tan importante que entendamos la actividad económica y entendamos a su vez el nivel de involucramiento que el Estado debe de tener. Empecemos por definir a la economía. Vamos a hacerlo esto bien sencillo. Diremos que el objeto de la economía es el estudio de la conducta humana relacionada con la producción, el intercambio y el uso de bienes y servicios. Es importante que entendamos esto porque, recalcando lo que mencioné hace unos momentos, el papel del Estado debe ser de regular y debemos tener todos los elementos para darle un cabal cumplimiento a otorgar oportunidades en un concepto de igualdad para todos los ciudadanos. Entonces, hablaremos también de los problemas centrales de la economía del día de hoy. ¿Qué producir? Es importante que entendamos que si bien la economía va a tomar su propio rumbo, la economía es prácticamente un ser vivo, si lo vemos desde una óptica, y encontrará su causa natural, pero ahí es donde el Estado entra como un regulador. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué producir? ¿Cuáles son los bienes que se van a generar? ¿Qué necesidades vamos a tomar en cuenta para generar estos bienes y servicios? Otra pregunta sumamente importante es, ¿cómo lo vamos a producir? Porque aquí interviene el tema de los recursos. ¿Qué métodos vamos a utilizar? ¿Qué técnicas? Factores productivos. ¿Qué es lo que nos va a dar un resultado desde la óptica de gobierno como un regulador? Otro aspecto fundamental, ¿para quién producir? Una pregunta clave es saber quién será el bien que se produzca y quiénes serán los beneficiarios. Tenemos que tener una claridad en lo siguiente. Siempre que vamos a hablar de un mercado, hablaremos de personas como un conjunto. Y estableceremos que estas personas tienen necesidades, que bien, pueden estar conscientes que la tienen o no estar conscientes que las tienen. Y un tercer aspecto sumamente crítico es el poder adquisitivo que tienen estas personas para adquirir estos bienes y servicios. De ahí que todas estas preguntas encontrarán su respuesta. También vamos a hablar de factores productivos. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la economía? Hablaremos de la tierra como un factor, entendiendo que son todos los recursos naturales disponibles de un territorio. Ya sea que vayamos a hacer vivienda, el aprovechamiento de minerales, recursos energéticos, no energéticos,
como una gran variedad. También hablaremos del factor trabajo, sumamente importante cuando estamos hablando desde la óptica de gobierno, es decir, la aportación humana a la producción, aspecto fundamental desde el punto de vista de los gobernantes. Física e intelectualmente vamos a ver que hay un involucramiento de los seres humanos. Es importante que nosotros entendamos que cuando estamos hablando del factor trabajo traducido en seres humanos, como gobernantes debemos siempre estar buscando el bienestar de estas personas. Es nuestra responsabilidad asegurarnos que tengan la justa recompensa por su participación en un proceso económico. Compañeros, y también es importante establecer la relevancia del factor capital en la economía. No es el más importante, pero tiene un enorme peso en las actividades de tipo económico. Son todas las ayudas que se ha creado el hombre para poder producir, que son directamente relacionadas con el tema de dinero, de recursos, y a su vez integran los bienes de la economía. Otro factor muy fundamental es el factor de organización. Es la capacidad que se tiene, así como la dirección, para poder tener éxito en alguna producción. ¿Qué entendemos por esto? Que como reguladores el gobierno debe asegurarse de que la actividad económica cuenta con una capacidad, ya sea de ser administrada o de incluso autoadministrarse, dado que, como lo mencioné en un principio, la economía tiene la peculiaridad de por sí sola tomar un rumbo. Podemos como gobierno incidir, influir, pero muy complicado llevar la economía en otra dirección de la que ella misma quiere ir. Y aquí debo ser muy puntual. Si como gobernantes caemos en la tentación de querer modificar la economía, entonces provocaremos problemas dentro de la misma economía. Debemos entender que como gobierno regulamos, pero nunca extralimitarnos en nuestras facultades, so pena de que haya problemas de tipo económico que traerán consecuencias al pueblo. Y eso, como gobernantes, debe ser algo que evitemos a toda costa. También es necesario que toquemos otro punto importante. Estaríamos hablando de los agentes económicos. Uno de los más importantes, las familias, ya que las familias consumen bienes, requieren de servicios todo el tiempo, todos los días, todos los años. Entonces, es un factor crítico. Hablaremos también de otro agente económico que son las empresas. Igual de importante, porque las empresas vienen siendo un coadyuvante directo al rumbo que la economía va tomando día a día, ya que estas empresas generan empleo y en una muy buena parte son las encargadas de producir los bienes y los servicios. En México haremos una excepción que no es despreciable. Es de los países, nuestro México, que el Estado provee de servicios en una cuantía importante. Pero no deja de ser crítico el papel de las empresas, ya sea en el orden privado o en el orden público. También en la actividad económica encontraremos otro que es la distribución. Algo que, atendiendo a lo que hablamos en un principio, de que el Estado garantiza la igualdad de oportunidades para todos, también debemos estar observando que no exista un encarecimiento de los bienes y servicios, porque en ocasiones la distribución puede tener un error en su diseño y un segundo error en su aplicación, teniendo consecuencias directas a los consumidores.
y debemos a toda costa, nuestro papel de reguladores, evitar esos sesgos dentro de la economía. El consumo es otro aspecto muy importante cuando estamos hablando de economía. Y quizás desde cierta óptica de algunos autores podríamos estar hablando de los más importantes, dado que está por un lado la producción de estos bienes y servicios, su distribución, pero algo sumamente fundamental es el consumo. ¿Por qué? Porque en la medida que las personas cuenten con el poder adquisitivo, las condiciones para poder llevar a sus vidas estos bienes y servicios, hablaremos de un doble beneficio. La economía se fortalece, crece y por lo tanto ayuda al crecimiento y desarrollo del país, como al mismo tiempo el hecho que las personas puedan acceder a estos bienes y servicios les da una mejor calidad de vida. Y como gobernantes, para nosotros debe ser una prioridad fundamental en nuestra participación como gobierno. Y bien amigos, continuando, hablaremos ahora de los sectores que conforman la economía desde el punto de vista del origen de todas las cosas. Hablaremos en primer lugar del sector primario. Nos referiremos a la minería, la agricultura, la ganadería. Este sector es fundamentalmente crítico al hablar de economía, dado que es el que le da alimento, vamos a decirlo así, al sector secundario. También un sector sumamente crítico al hablar de la actividad económica. En este sector secundario estaremos hablando de la transformación de las materias primas, donde se genera un enorme valor agregado y una pieza fundamental en la economía. Valor agregado, recuérdenlo compañeros, es uno de los componentes esenciales de la economía. Al momento de transformar las materias primas y ya tener productos terminados o semiterminados, el concepto de riqueza aquí empieza a dar vida. Y por último, estaremos hablando del sector terciario, donde se da la distribución de los productos. Tenemos que tener un especial cuidado al nosotros ser gobierno de tener un adecuado sistema regulatorio en la actividad económica en el sector terciario, porque aquí es donde nace la especulación. Un enemigo de las clases sociales menos privilegiadas. Tampoco podemos caer en la tentación de implementar controles de precios, dado que ahogaríamos a la economía. Pero sí buscar ese delicado equilibrio que en la distribución ni haya demasiados agentes involucrados o pasamanos, como les dicen también, y que también no se encarezca demasiado cuando esto llegue a determinados sectores de la población. Como personas que nos interesa la función de gobierno, tenemos que entender la gravedad de estos conceptos, así como la manera en que esto también sirve de beneficio para nuestros compañeros mexicanos y la sociedad. Y bien amigos, como último, es fundamental hablar de la economía desde dos ópticas. La óptica micro y la óptica macro. Como gobierno debemos tener perfectamente identificada cuál es la problemática del país o de la región desde estas dos ópticas macro y micro. Imposible hablar de economía como gobierno si no dominamos estas dos visiones económicas. Cuando hablamos de la microeconomía vamos a enfocarnos en el estudio de unidades económicas, individuales y mercados particulares. Por ejemplo, el mercado de automóviles, el consumo de un producto en lo particular.
Macroeconomía, vamos a hablar de agregados como el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, la inflación, el crecimiento económico. Desafortunadamente, cuando existe el mal diseño y en consecuencia la mala implementación de políticas públicas, nos encontraremos con problemas económicos. De ahí que en ocasiones podremos escuchar en los medios que dicen que la macro está bien, pero que la micro está mal. Como gobierno siempre debemos estar observando que debe existir ese balance, esa correlación sana entre la micro y la macroeconomía, para tener un país que se está moviendo en el contexto internacional de una manera adecuada. En los modelos macroeconómicos, las variables serán agregados. La suma de la producción de todas las unidades, estaremos hablando de este Producto Interno Bruto. La microeconomía tiene mayores aplicaciones en la economía laboral, la regulación económica, temas del medio ambiente, economía del desarrollo, economía de la educación, economía urbana. Encontraremos entonces que la macroeconomía tiene más aplicaciones en la economía internacional, algo sumamente delicado desde el punto de vista de gobierno. Porque hablar de economía internacional también implica tener fuerzas ajenas a nuestro país que influyen sobre nuestro país. Por ende, nuestra toma de decisiones, nuestro diseño, nuestra implementación de políticas públicas tendrá que tomar en consideración siempre estas fuerzas externas a nuestro país. Las finanzas públicas vienen a jugar otro papel muy importante en la economía, en la macro y la micro, porque el día de hoy nosotros como país tenemos un grave problema. Las tasas de interés, donde los empresarios locales adquieren el financiamiento para sus proyectos, son bastante más elevadas que otros países. Nosotros tenemos que entender que ha habido una falta de regulación en el sector. En consecuencia, no tenemos una economía como podríamos tenerla si hubiera un mejor acceso a las fuentes de financiamiento del tipo bancario. Entonces, podemos desmenuzar estos temas a una profundidad mucho más amplia, pero en este momento solamente queremos entender los aspectos generales de la micro y la macro. Con todo gusto, el día que ustedes lo decidan, hablaremos de estos temas a mayor profundidad y podemos hacer los ejercicios que sean necesarios. Compañeros, es fundamental que entendamos la economía, porque es un motor del país y estamos obligados a entenderla y en su momento dado a orientarla para que nos dé los resultados que esperamos para nuestra gente. Muchas gracias por su atención.